Bar, aunque en invierno se transforma en una ciudad silenciosa, guarda rincones llenos de encanto para quienes se animen a explorarla. Si te unes a este último recorrido por la ciudad, descubrirás de su arquitectura única y de espacios solitarios que invitan a reflexionar. Sean todos bienvenidos. Primero, debo reconocer que caminar por Bar en invierno no es para todos, especialmente para quienes buscan diversión o ambientes con más movida. Aquí, a finales de enero, las calles se tornan silenciosas, como congeladas en el tiempo. Mientras avanzo, el único sonido que rompe la quietud es el eco de mis pasos sobre las aceras empedradas. Y oficialmente el recorrido por la arquitectura de Bar comienza en la emblemática Plaza Kossuth, lugar de edificios tan imponentes como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, inaugurada en 1885. Este templo destaca por ser uno de los más grandes de Hungría. A su alrededor se alzan hoteles y residencias del siglo XIX, con fachadas imponentes pintadas en delicados tonos pastel. Desde la Plaza Kossuth, historia y arquitectura se entrelazan. Aquí hay edificios eclécticos y de Art Nouveau que cuentan historias de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El ayuntamiento, con su imponente estructura, no solo es la sede política de Bar, sino también un punto de encuentro emblemático que refleja el auge económico de la ciudad en aquella época, comienzos del siglo pasado. Y muchos en este punto se preguntarán qué es ecléctico. Esa arquitectura es una mezcla de estilos que parece un juego de niños con bloques de construcción. Aquí se ven columnas, colores vibrantes y ventanas triangulares que se combinan en edificios como en este centro comercial, donde los tonos rosado y gris ofrecen un contraste sorprendente. Y esa arquitectura de Bar no estaría completa sin sus parques, como este que visitamos ahora. Aquí fuentes, estatuas y objetos históricos rinden homenaje a figuras del pasado. Hungría, por naturaleza, es tierra de melancolía y nostalgia, y conserva en cada rincón placas conmemorativas y flores que honran la memoria de quienes dejaron su huella por estas calles. Parques de este tipo y alrededores son una postal típica de cualquier ciudad húngara, espacios donde se celebra el patrimonio arquitectónico, a pesar de las limitaciones económicas. Cada rincón refleja el orgullo de preservar una historia y belleza para las generaciones futuras. En otra parte de la ciudad, los edificios antiguos conviven con el Art Nouveau, creando un paisaje arquitectónico único. Al cruzar el puente cercano, las coloridas fachadas y la armonía entre lo viejo y lo restaurado nos transportan a otra época, llena de encanto y contrastes. Este pequeño puente que se va cruzando ofrece una encantadora vista de edificios antiguos, algunos restaurados para imitar el estilo Art Nouveau. Al cruzarlo ingresamos a un pasaje comercial de 1997, donde lo retro se combina con lo residencial. Cada esquina invita a explorar sin restricciones en un ambiente que parece detenido en el tiempo. Aquí en realidad el camino se vuelve una anécdota, ya que nos encontramos con un edificio vacío. Su planta baja está completamente desocupada, pero incluso en este espacio hay un aire de nostalgia que evoca épocas pasadas.
Al salir de ese pequeño centro comercial, retomamos el puente de entrada, en la tranquilidad de un domingo por la tarde, y nos dirigimos a una antigua bodega comercial. Su fachada, con un diseño puramente comunista, nos transporta a una época en la que el edificio quizás fue un supermercado de cooperativas. Hoy, irónicamente, alberga un enorme almacén de productos chinos. Acercarnos a este pasillo genera una mezcla de emociones. Las formas repetitivas del techo de cemento me hacen pensar en las películas de espía y la Guerra Fría. Este espacio, con su atmósfera fría y minimalista, parece salido del tiempo y es un excelente recuadro para una cinta cinematográfica. Deambular por estos espacios es una experiencia peculiar. Este rincón de Hungría retro está dominado por el concreto y el silencio, reflejando épocas pasadas. La tienda china está abierta pero vacía, y en las escaleras al fondo se aprecia una persona solitaria, lo que añade un toque melancólico a este ambiente casi abandonado, ejemplo de los espacios fríos y desolados que aún persisten en Kapos Bar. Y en cada espacio se nota la transición arquitectónica hacia los años 80, que aún se perciben las calles y detalles urbanos de Kapos Bar, con balcones de hierro forjado, carteles pintados a mano y una mezcla funcional comunista con ecos de un pasado más tradicional. Cada rincón parece contar la historia de una sociedad que equilibraba tradición y modernidad en tiempos de cambio. Ahora llegamos a la estación de trenes, donde nos recibe una de las primeras locomotoras del país. Hungría tiene un amor especial por sus trenes y este lugar no es la excepción, siendo un homenaje a su rica historia ferroviaria. Y nada cambia en el recorrido en un domingo por la tarde. La quietud domina el paisaje mientras admiramos el elegante teatro Siki Gergely y al fondo la estación central de trenes de Kapos Bar. En esta tarde de invierno, el parque cercano al teatro invita a imaginar cómo la vegetación y el bullicio transforman este espacio en otras épocas más agraciadas del año. El parque junto al teatro, aunque ahora esté desprovisto de hojas por el invierno, sugiere cómo la naturaleza se apodera de estos pasillos en primavera. La ausencia de vegetación nos obliga a imaginar su belleza, mientras las barandas y senderos revelan un diseño que invita al paseo tranquilo. Y este parque también es un ejemplo de la arquitectura retro, ya que cuenta con 4 alamedas que convergen en una estatua central, y está inspirado en los parques franceses, con sus caminos simétricos. Este espacio tiene un aire único, ya que prescinde de arbustos ornamentales para ofrecer una vista abierta y simple. Además de su diseño, el parque también destaca por ofrecer espacios para niños. Cada rincón fomenta el pensamiento crítico y la creatividad, convirtiéndose así en un modelo de cómo deberían ser los espacios recreativos en cualquier ciudad del mundo. Como pueden ver, el parque está lleno de juegos e infraestructura pensada para el aprendizaje. Es un ejemplo de la importancia de la educación y el cuidado de los espacios públicos. Aquí los niños desarrollan habilidades mientras disfrutan de un entorno seguro y estimulante.
esta parte es justo recordar que todos en algún momento fuimos niños y otros aún llevamos ese infante a todas partes. Yo por lo menos lo traje aquí y con él en este espacio en el que se vale contemplar de este apacible lugar, despido las rutas por Capos Bar, donde han visto una ciudad algo desierta que por la época en la que la he visitado está plena para caminar, viendo sus barrios, estatuas, un cementerio y hoy algo más de su arquitectura y de este parque para niños. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.